Las 7 de la mañana con 38 minutos estamos a espera de hacer el enlace telemático con nuestra invitada, la abogada Jimena Ron Herráez, abogada constitucionalista. ¿La tenemos? Bien, ¿qué tal? Buen día, abogada, gracias por aceptar el diálogo aquí en OMC Noticias. Le cuento que Guayaquil amaneció lluviosa, como estos últimos días. Me imagino que Quito estaba bastante frío, en cambio. Buen día, ¿cómo amanece? Buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias por la invitación. En realidad estoy en Cuenca, así que En Cuenca. está frío también por el fin de año. Estoy por acá, pero también nublado. Es momento de hacer evaluación, abogada Ron. Y se destacan algunos aspectos del gobierno del señor Daniel Noboa. Pero un poco se afinca el tema en la relación que ha mantenido antes y durante su gobierno con su vicepresidenta. ¿Qué dice la Constitución en lo político, legal y electoral de esa relación que el presidente tiene que tener con la vicepresidenta? En la historia hemos visto conflictos. Yo recuerdo el de Velasco con el doctor Jorge Zavala Vaquerizo, por ejemplo. ¿Verdad? Conflictos de Bucarán con Rosalía Arteaga, uno de los más recientes. Se notó también un distanciamiento entre Yamil Maguá y el doctor Gustavo Noboa. En fin, en este caso la Constitución determina algo en lo político. En lo legal, ¿qué ha ocurrido en verdad? ¿La vicepresidenta se ha ceñido a la decisión del presidente o ella ha buscado tener su agenda propia? ¿Cómo lo analiza usted? Porque todo eso repercute en lo electoral, que son los tres aspectos que me gustaría ver con usted. Sí, bueno, en efecto, el año ha estado, todo el 2024 creo que ha tenido la misma tónica, el presidente ha tenido la misma tónica de mantener una relación tensa con la vicepresidenta de la República, ¿no? Tanto así que la envió lo más lejos posible y bueno, ahí se ha mantenido este distanciamiento. No sé si se escucha un eco, perdón. No, le estamos escuchando perfectamente, sí. Listo, entonces se ha mantenido este distanciamiento que ha derivado incluso en procesos judiciales. Esto de aquí me parece que es, en términos políticos, primero, sumamente grave para el país porque si bien sí, que hemos tenido episodios en la historia republicana en el que el presidente y el vicepresidente no han tenido una relación absolutamente armónica, pero esto de aquí no es el ideal, ¿no? De hecho, esta fórmula del presidente y vicepresidente tienen que trabajar en armonía. Tanto es así que se le otorga al presidente de la República la posibilidad de que él escoja a su vicepresidenta, ¿no? O a su vicepresidente. Y esto básicamente deriva de una mala selección, de una selección errada por parte del presidente de la República, que ha derivado en todo lo que hemos sido testigos ahora. En términos jurídicos, creo que es importante señalar que más allá de la enemistad clara que tiene el presidente con la vicepresidenta, hay una norma constitucional que tiene que respetarse y es precisamente por la que hemos estado abogando algunos defensores de la democracia, y es el orden constitucional. Por más que la vicepresidenta le caiga mal, le parezca que es una mala elección, que él además la tuvo, ¿no? Pero más allá de eso, la Constitución es clara en señalar que es ella la que tiene que reemplazarlo en el caso de ausencia temporal o de ausencia definitiva. Y esto no ha ocurrido, ¿no? Es claro que el presidente de el presidente Daniel Noboa está haciendo todo lo que le es posible para de alguna manera saltarse esta norma constitucional y evitar que la vicepresidenta lo sustituya en el caso en que se necesite. Claro, el envío a Israel da cuenta de eso. Luego el incumplimiento por la existencia de ella a Ankara es otra cosa. Luego también el tema de la denuncia por haber hecho una campaña anticipada para cuando fue candidata en Cuenca. Todo eso confluye en realidad en una situación que no nos gustaría, porque no solamente se afecta a la relación personal, sino se está afectando a la democracia y mucho más la actitud que vemos ha asumido la vicepresidenta. Porque en el análisis que he hecho con varios constitucionalistas, la realidad es que dicen, bueno, si el presidente no me quiere,
si yo tengo mi propia agenda, estoy contrario a las ideas políticas, económicas que está implementando y encima tengo el apoyo ahora de gente totalmente contraria al gobierno? Lo preferible es abrirme y dejar libre el campo, pero no ha ocurrido eso. ¿Cómo usted también lo analiza? Yo creo que me parece que es inadecuado pedirle a la vicepresidenta que renuncie, ¿no? A un cargo al que fue elegida por votación popular. Me parece que lo correcto en términos jurídicos y en términos, digamos, más allá de los términos jurídicos, en términos éticos, es que el presidente de la República asuma su responsabilidad. Él la eligió. Él la seleccionó, mejor dicho, para ser su binomio. Y después los ecuatorianos la eligieron. Y esas dos decisiones tienen que respetarse, más allá de que nos agrade o no. Yo insisto, en algunos espacios he dicho, no es que la vicepresidenta sea de mi total agrado, debo decir, pero hay un orden que respetar. Y hay una decisión de la que hay que hacerse responsables. Primero, la decisión del presidente de haberla seleccionado como su binomio. Él en este momento no puede echar marcha atrás y decir, no me equivoqué, señor, usted tiene que ser responsable de la decisión que tomó. Y eso implica asumir todas las consecuencias que deriven de ella. Y nosotros también la elegimos como vicepresidenta y ella, el renunciar a un cargo, porque al presidente no le caigo muy bien, no, porque no comulgo con las ideas del presidente en este momento, eso debía haberse establecido antes, porque no comulgo con las ideas del presidente, me parece que sería más bien una falta de respeto a los ecuatorianos que la eligieron como vicepresidenta. Creo que lo correcto es más bien aceptar lo que se ha hecho y asumir que es ella la que tiene que mantener este orden constitucional, ¿no? Y además, claro, esto también mucho se ha hablado de que la vicepresidenta, en el caso eventual de que llegase a asumir la presidencia, que yo no creo, la verdad, podría echar abajo alguna de las políticas del presidente o podría modificar algunas decisiones. Creo que es difícil nada más, porque va a tener muchos ojos puestos sobre ella en esa eventualidad que me parece además muy remota, pero va a tener muchos ojos sobre ella, mucho cuestionamiento por parte de la ciudadanía. Me parece difícil que llegase a tomar una decisión impopular, pero aún así hay que nuevamente respetar el orden constitucional. Me parece que lo que tenemos que luchar los ecuatorianos, precisamente para salir de todas las crisis en las que estamos, es el respeto a la Constitución, nos guste o no. Bueno, y ella está saliendo avante frente a lo que está viviendo, ¿no? La última resolución de la semana anterior de la jueza Vera prácticamente le da la razón jurídica frente al atropello que se pretendió hacer con suspendiéndola 150 días. Y eso le da la oportunidad al presidente también para que admita aquello como lo ha admitido. Sin embargo, no se sabe aún a ciencia cierta si va o no a asumir lo que la Constitución determina, dejar en su reemplazo, mientras él hace su carrera política para las elecciones del 2025, a la vicepresidenta, porque allí ha salido también su ministro de Gobierno a decir que hay una resolución de la Corte Constitucional, si no me equivoco, el 2010, que dice que no tendría que tener licencia alguna, sino tranquilamente seguir en funciones, lo que contradice al artículo 93 del Código de la Democracia. ¿Cómo zanjar esto de la perspectiva y análisis jurídico, abogada Jimena Rom? Dos cosas ahí. Primero, que la Corte Constitucional nunca dijo lo que el ministro de la Gasca señala que dice. La decisión de la Corte Constitucional, que es un dictamen interpretativo, establece una decisión respecto al cómputo del tiempo para que una persona que ha sido elegida en este periodo de muerte cruzada pueda volver a ser elegida después sin que se le cuente el tiempo en el que completó el tema de la muerte cruzada. Es un tema de cálculo lo que hace la Corte Constitucional para defender el tema del derecho político, para garantizar, los derechos políticos, pero no establece esto que de alguna manera el ministro de la Gasca señala, es que no se tenga que pedir licencia, eso la Corte no dice. Entonces me parece que es un error el ponerle palabras en la boca a la Corte Constitucional que no se señala, ¿no? Primero. Y segundo, que de todas maneras sí que puede haber una zona de penumbra quizás para el gobierno. Tanto es así que
los asambleístas de ADN, ustedes vieron en recientes días que ya señalaron que ellos no van a pedir licencia para irse a la reelección. ¿Cuál es el problema? Que quién tiene que revisar eso, quién tiene que supervisar eso es el Consejo Nacional Electoral, que es el que supervisa el tema de los requisitos para el inicio de campaña, y luego de esta decisión, el Tribunal Contencioso Electoral. El Consejo Nacional Electoral está, me parece que de alguna manera reacio a querer revisar esta posición de la bancada de ADN, y con eso nos cierra el camino para poder establecer que esto que se pretende hacer, que es no pedir licencia, es una infracción electoral, ¿no? Entonces, sí que me parece que es abrir una nueva ruptura legal, ¿no? Al orden legal, y eso es grave en términos de seguridad jurídica. Hay que pedir licencia cuando se va a una reelección. Eso lo establece el Código de la Democracia en el artículo 93, como bien lo señala, y no ha sido derogado. De manera que esa norma no es que no deba aplicarse, tiene que aplicarse en razón de la seguridad jurídica. Ahora, el problema es si el Consejo Nacional Electoral se mantiene en esta posición de no analizarlo. De hecho, que el día de ayer sesionó, y ante la ponencia de la vocal Nájera, para que justamente se revise y determine el tema, la mayoría de los vocales no admitió el cambio del orden del día y consecuentemente no se lo tramitó. Y ahí ha quedado el tema a esperas de ver qué pasa con el presidente candidato, y consecuentemente allí esperar que alguien ponga una denuncia en incumplimiento de la observancia al artículo 93 del Código de la Democracia. Pero ¿cómo ve esta situación para terminar de zanjar un tema personal, o casi que personal, entre el presidente y vicepresidenta? Porque la mayoría piensa que ella lo que está buscando es una vendetta frente a la actitud que ha tomado durante todo este tiempo el presidente de la República. Y como decimos acá en la costa, lo está haciendo mascar el ajo macho al quedarse aquí luego de la decisión que tomó el presidente de nombrar la representante de Ecuador en tema económico ante Turquía. Ella también tiene esta posición que es una posición nuevamente que la posición de ella tiene un sustento jurídico, y el sustento es: oiga, usted me está enviando a Turquía sobre la base de la ley de servicio exterior. De acuerdo a la ley de servicio exterior, yo tengo 30 días para mover. Claro, porque quien tiene el tema diplomático para moverse de un país a otro tiene 30 días para mover las cosas, sus objetos personales, familiares, lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a la ley, ella dice: yo tengo 30 días para moverme, usted me está dando 3 días prácticamente, ¿no? Entonces, ella de alguna manera se niega a la decisión del presidente de la República sobre la base de una norma legal, pero claro, ahí hay un choque porque hay un decreto. Me parece que en el fondo sí que es una posición de tensión entre las dos partes, que lo que hace es perjudicar, como bien se ha señalado desde el inicio de esto, es perjudicar aquí a la democracia y a la ciudadanía, ¿no? En el fondo, porque más allá de la enemistad que pueda tener la presidenta y el presidente y la vicepresidenta de la República, hay que respetar la Constitución y la ley. Yo creo que eso es el origen de nuestros males, el no respetarlo, ¿no? Entonces hay que tener clarísimo el escenario legal, el escenario jurídico, y luego pues siempre promover el respeto más allá de que nos guste o no lo que vaya a ocurrir, la consecuencia de eso. Encima de todos los problemas que tenemos, este problema personal en realidad desdice de la democracia del país. Abogada Ron, gracias por aceptar nuestro diálogo aquí en OMC Noticias en este último día del año. En para usted, para su familia, un 2025 de mucho provecho, de mucha salud espiritual, mental y de unidad familiar. Que seamos e irradiamos siempre eso al resto de la sociedad para hacer de este Ecuador un mejor país. Que así sea. Feliz año para ustedes, para todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias y un abrazo. Muy gentil, buen día. Son las 7:52. Gracias a la abogada Jimena Ron, abogada constitucionalista, analizando esta situación que no queremos que se vuelva a repetir en el país.